Buenas tardes, estimados amigos. Desde Nicaragua, los saludo con mucho cariño. En el aniversario 33 de ADAC, Guatemala Internacional, mis estimadas amigas de esta asociación tan bella y tan creativa para la evangelización del nuevo milenio. Hoy, en esta actividad, tenemos como tema principal: levántate, pueblo mío. Por eso, quiero comenzar con ustedes invitándolos a que me acompañen con una canción que me gusta mucho y dice así: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. ¿Qué tal si me acompañas con el coro? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bello canto. Se utiliza en la liturgia de nuestra iglesia como canto de entrada, muy apropiado. Este Salmo 122 hace parte de los famosos salmos procesionales de la Biblia. Estos salmos procesionales se entonaban cada vez que el pueblo se organizaba para una fiesta especial en Israel. Y las fiestas se hacían en la capital, en Jerusalén. Por eso se dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Como cuando vamos a alguna peregrinación, como cuando vamos a alguna fiesta especial, en algún lugar que tenga una significación muy importante para nosotros, nos ponemos felices de poder ir a ese sitio al encuentro con el Señor. Ven ustedes que las estrofas hablan de gozo, protección, encuentro con el Señor, etc. Sin embargo, no todo en la historia de Israel fue así de alegre y así de color de rosa, porque hubo momentos difíciles en su historia. ¿Recuerdan este canto? Para los de nuestra generación. Música disco. Bonnie M.
le refresqué la memoria a algunos y algunas, me incluyo. Años 70, música disco, Boney M, canciones muy bonitas. Bailábamos y cantábamos y tarareábamos al son de esta canción, que a veces ni entendíamos. Esta canción en realidad es muy triste, y es el Salmo 137. Y dice así: a orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nos pidieron nuestros deportadores cánticos, nuestros raptores alegría. Canten para nosotros un cantar de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto de Yahvé en tierra extranjera? Jerusalén, si yo me olvido de ti, que se me seque mi diestra, que mi lengua se me pegue al paladar. Si no me acuerdo, si no alzo Jerusalén al colmo de mi gozo. Acuérdate, Yahvé, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando ellos decían: arrasad, arrasad hasta los cimientos. Hija de Babel, devastadora, feliz quien te devuelva el mal que nos hiciste. Y escuchen este verso fuerte que se quita en la liturgia de la iglesia. Feliz quien agarre y estrelle contra la roca tus pequeños. Este Salmo 137 ya no era de gozo, era de lamento, era de nostalgia, era de postración, porque en el año 587 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida. El rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor en esa época, llegó, conquistó, arrasó y utilizó un método político de la época que era tomar a la clase dirigente, a la clase política, llevarla consigo a tierra extranjera y allí desculturizarla. Y allí acabar con su historia, con su pasado, allí aplastarla. Pues si el contexto del Salmo 122 era la alegría de ir a Jerusalén porque tengo tierra, tengo rey, tengo templo, tengo capital, tengo sustento, ahora este Salmo es: qué tristeza, qué dolor, estoy postrado, no tengo esperanza. ¿Qué opciones le quedaba al israelita en esos momentos? Dos opciones. Una, la memoria. Si no me acuerdo de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. U otra opción, ojalá Dios, alguien acabe con estos desgraciados que nos deportaron. Esa era como la única solución que tenía ante la postración de estar llorando frente al Tigris y al Éufrates, los ríos de Babilonia. He traído estos dos salmos como introducción de nuestro tema porque el título de él es Levántate, pueblo mío. Y el texto más cercano a esa expresión está en Isaías 51:17. Que lo veremos a continuación, donde se nos manifiesta el dolor de Jerusalén, la tristeza de un pueblo que ha sido deportado, que ha sido arrasado y que no encuentra salida para su vida. Cuando fueron deportados y destruidos, entonces una voz clamó en tierra extranjera. Y es precisamente Isaías, el segundo Isaías que llaman, del capítulo 51 de este libro. Este texto fue escrito más o menos entre el año 587 y el 540 antes de Cristo, es decir, en la época de Babilonia. Cuando todos se sentaban a llorar, cuando todos suspiraban con el esplendor del pasado que terminó, y cuando anhelaban una intervención de Dios tal vez un poco brusca y movida por sus sentimientos y por sus dolores, viene esta voz del profeta: despierta, levántate, Jerusalén, tú que has venido de la mano del Señor,
Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre los hijos de Dios que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Puntos suspensivos. ¿Qué pasará? ¿Qué solución hay ante esta situación de postración del pueblo de Israel? Pues ni la nostalgia estéril ni la venganza resentida. La solución de Dios llegó por un camino inesperado por todos. El decreto del rey Ciro, año 450 a.C. Los persas sucedieron a los babilonios. Y cuando llegó Ciro el Grande, tuvo una intuición muy importante en la historia de la política de los pueblos, y es que cambió la manera de dominar al vencido. Si antes de él el modo que se tenía era: venzo al ejército contrario, tomo a la clase política, tomo la corte, tomo el rey, tomo el ejército, tomo los comerciantes, me los llevo, los acabo, dejo al pueblo huérfano, arraso con el país. Ciro cambió de política. Y ese cambio de política fue entendido por la Biblia como una moción de Dios. ¿En qué consistió? Sencillo. Yo gobierno, pero dejo que cada pueblo tenga su vida normal. Así de sencillo. Es decir, ya dejo de deportar, ya dejo de acabar. Simplemente cobro impuestos y bueno, traigo todas las riquezas de los pueblos, pero a ellos los dejo vivir en una relativa paz. Pues quiero decirles, hermanos y hermanas, que esa política llegó hasta principios del siglo XX. Y quién sabe si todavía tengamos algo de ello. Es lo que se llama el colonialismo, el imperialismo. Ese sistema lo tomó después Alejandro Magno, lo tomaron los romanos y lo tomaron los grandes imperios, que es dejar que el pueblo tenga sus costumbres, tenga sus cosas. Esto lo entendieron los israelitas como una solución de Dios a la tragedia de la deportación. Y esto lo encontramos en el texto de Esdras y Nehemías. Esdras 1, del 1 al 15, habla precisamente de esto. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén, en Judá, que suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, al Dios que está en Jerusalén. ¿Qué indica esto? Que volvieron a su tierra. Israel, por el decreto de Ciro, del rey Ciro, reconstruyó el templo. Volvió a su tierra y entonces se levantó Jerusalén, 40 años después. En medio de las dificultades de no saber nada, Dios intervino y actuó en favor del pueblo de una manera inesperada. No aplastó la cabeza de los babilonios, no dejó estéril la memoria de los israelitas, les devolvió la tierra. Jerusalén se levantó nuevamente. La profecía de Isaías se cumplió. Con esto quiero decirles, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros le pedimos a un pueblo que se levante, le estamos pidiendo que se reincorpore confiado en una mano invisible que le va a dar sostenimiento. Por eso quiero compartir con ustedes en esta intervención, que aquí me van tomando el tiempo, me van llevando el tiempo para no excederme, 45 minutos. 3 puntos. El primero, para levantarnos, Dios ya tiene la mano tendida. Ustedes ven que cuando este salmista hablaba, le pedía a Yahvé de alguna manera que lo sostuviera, no sabía cómo.
Dios sí sabía cómo. Dios sí tenía un plan preparado para este pueblo postrado. Y lo único que necesitaba este pueblo era mirar un poquito más allá de los acontecimientos y descubrir cómo la mano de Dios guía las acciones de los hombres, los destinos aún de los pueblos. Cuando Dios pronuncia esta palabra, levántate Jerusalén, levántate pueblo mío, ya está haciendo cosas en favor de nosotros para poder reincorporarnos en el camino de la vida. No es como nosotros, que muchas veces damos ánimo a la gente y la soltamos a su suerte. Hace unos días tuve una pequeña afectación alérgica en la piel. Y entonces la gente me animaba y me decía, pero Germán, eso es estrés, no se estrese, no se estrese. Y yo, tratando de no estresarme, me estresaba. ¿Por qué? Porque me lo decían de tal manera que me preocupaba. Cuando Dios está actuando en favor de una persona o de un pueblo, no está solamente dándole consejos, no está solamente dándole palmaditas en la espalda, ya está haciendo cosas para que este pueblo se levante. Miremos el mismo caso que les acabo de decir. Dios ya estaba preparando una nueva política internacional para cambiar las circunstancias del pueblo de Israel y devolverles la tierra. Pero no solamente allí, Dios hizo muchas cosas en favor de su pueblo en muchas ocasiones. Dios siempre tiene la iniciativa. Cuando nosotros necesitamos salir de un atolladero, de un problema, de una dificultad, no pensemos que estamos solos tratando de solucionar el asunto con nuestras limitadas fuerzas. Dios ya está haciendo algo. Quiero mostrarles simplemente algunos casos, no los tengo aquí en la presentación, pero memoricen. El primero, al salir de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo, ¿cómo lo motivó? Bueno, en primer lugar, le advirtió al faraón, bueno, cuidado, que le mandó 10 plagas a Egipto. Cuando pasó el ángel matando a los primogénitos de Egipto, ¿qué hizo previamente? Que en las puertas se pusiera la sangre del cordero, y cuando llegaba el ángel y veía la sangre, pasaba de largo. No afectaba al pueblo, estaba cuidando al pueblo que poco después saldría a las dificultades del desierto. Cuando estaban escapando de los egipcios, y les dijo, sigan adelante, no se detengan. Ellos asustados, miren, ya viene el ejército. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar en dos, y ellos pudieron seguir avanzando en ese camino hacia la libertad y hacia la tierra prometida. Dios siempre está haciendo cosas, nos está ayudando, nos está guiando para que nosotros podamos seguir adelante. Cuando animó a Israel a retomar su tierra, usó a Ciro para hacer el decreto de repatriación, como lo hemos visto ya con esos textos. Pero no solamente Dios en el Antiguo Testamento, muchos casos hay donde Dios está actuando ahí en favor de las personas. Jesús encarnando el amor de Dios. Él le dijo al paralítico, yo te perdono tus pecados, es decir, estoy sanando de raíz tu problema para que tú nuevamente te incorpores. No le está diciendo, no está sanando solamente el síntoma, está sanando la raíz. A la mujer adúltera no la condenó y después la animó a que siguiera adelante sin pecar más. A veces uno le dice a la gente, pórtese bien, mejore, pero no hace cosas en favor de ellos. Tal vez uno quiere que las personas se porten mejor a punta de regaños y a punta de juicios. ¿Qué hace Jesús? Le muestra que no la está condenando, le da su amor primero. Y eso es una oportunidad para que ella descubra su vida de una manera diferente y comience una vida nueva.
Recuerden el caso que lo veremos más adelante de Jairo cuando le resucitó a su hija. ¿Qué hizo con Jairo? Jairo estaba decepcionado, ya le decían al Señor, mira, ya no es necesario que vayas a resucitar a la niña porque ella murió. ¿Y qué le dice Jesús a Jairo? No temas, ten fe, ella está dormida. Hay palabras de esperanza, hay palabras de consuelo que están llegando antes de que la acción prodigiosa de Dios se revele de manera maravillosa. De la misma manera la viuda de Naín, que le dijo, no llores, y le resucitó a su hijo. A Zaqueo lo miró con amor antes de darle una vida nueva, antes de cambiarle el corazón. A Marta y a María, antes de resucitar a Lázaro, antes de que Lázaro se levantara, ya Jesús había levantado a Marta y a María, especialmente Marta, que estaba desconsolada y pensaba que ya no había nada que hacer. En síntesis, descubrimos que Dios siempre está un paso antes cuando nosotros necesitamos levantarnos, salir adelante, y se ha mostrado con muchos casos en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. El Salmo 29 habla de la voz de Dios en la tormenta, en las aguas, en el huracán. Dios derribando los cedros del Líbano. Dios dando la vida, después de la tormenta viene la vida. Dios llegando a su pueblo con la paz. La palabra de Dios es creadora. Cuando Dios pronunciaba algo, ese algo se hacía. Y dijo Dios que se haga la luz, y la luz se hizo. Toda la obra creadora del Génesis manifiesta una voz de Dios. Dios va hablando y todo se va cristalizando. A veces creemos que las palabras, por silenciarse después de que se expresan, son inocuas, no tienen fuerza. Tal vez la idea que tenemos de promesas no cumplidas. Decimos que las palabras se las lleva el viento, que hagamos más cosas y hablemos menos. Obras, no palabras. Esto es muy utilizado en política para mostrar que a veces uno con las palabras miente y entonces no tienen eficacia. Pero si miramos un poquito más profundamente, en realidad descubrimos que las palabras tienen poder. Un elogio o un insulto pueden sacar adelante una vida o echar a perderla. De manera especial la palabra de Dios. Tomemos conciencia que las palabras que nosotros pronunciamos tienen fuerza, poder y pueden llevarse a cabo. Cuando tú motivas y animas a tus hijos, cuando tú no los recriminas solamente, sino que los estás animando y motivando, puedes hacer que ellos cambien su situación. Viene a mi memoria ahora un caso de una señora, recuerdo en Colombia, que estaba regañando a su hijo y dándole con la libreta de calificaciones el día que se las entregaron, porque había perdido unas materias, y le decía al chaval, le decía al niño, bruto, mira que sacó 4 rojos, perdió 4 materias, bruto, dígame por qué perdió tanto. Y el hijo le dijo, pues por eso mamá, porque soy bruto, si fuera inteligente no las habría perdido. Parece que esa palabra le caló al niño y entonces, le dijo una inteligente respuesta a su mamá. A veces nosotros, con las palabras que damos, hacemos de las personas que o salgan adelante o se echen a perder. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuál es el ánimo que le das a las personas? ¿Eres siempre pesimista? ¿Ves siempre el vaso medio vacío? ¿Estás siempre descubriendo que es una tragedia la vida? ¿O tienes la
posibilidad, oportunidad de ayudar a salir adelante a alguien con la palabra que das. Porque es que eso es lo que hace Dios. ¿Qué es Dios en el Antiguo Testamento? Es una voz que habla, no es una imagen que se ve. El mismo evangelista San Juan en el prólogo dice: a Dios no lo ha visto nadie. Y de hecho a Dios no se puede ver, pero sí se le puede oír, porque Dios actúa es en el tiempo, en nuestra historia, en los acontecimientos. Allí hay palabras que me sacan adelante en la vida. Allí hay voces que me ayudan a decir: me levanto y sigo adelante. Me viene a la mente también esta escena del profeta Elías cuando estaba prácticamente acabado. Decía: ya no hay fe en Israel. Lo estaba persiguiendo la reina Jezabel, que era de Siria, lo quería acabar, y él se fue al monte Horeb, donde había comenzado todo, y allí se metió a una cueva a morir. Vino una tormenta, wow, Dios, no. Vino un fuego, no. Vino una brisa suave, y allí encontró la voz de Dios que le dijo: levántate, sigue. Busca a Eliseo, que él va a continuar el profetismo. Y eso le dio ánimo, y él se lo sacó adelante, y el profetismo en Israel siguió su camino. Jesús encarna la presencia de Dios. Él también tiene una poderosa palabra. Si nosotros miramos profundamente la voz de Jesús en los evangelios, tiene el mismo poder que tenía la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Una frase maravillosa es la que pronuncia el centurión. Recuerden cuando tenía a su siervo enfermo y le decía: Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero una sola palabra tuya sanará a mi siervo. Ha hecho tanta carrera esta palabra que la pronunciamos antes de comulgar, sabiendo que la palabra de Jesús tiene poder. Que cuando nosotros leemos la Biblia o la escuchamos a través de un audio, de un video, de la Eucaristía diaria, lo que sea, esta palabra nos va orientando, esta palabra nos va modificando, nos va moldeando, como sintieron los discípulos de Maús cuando Jesús les explicaba las Escrituras, les hablaba casi regañándolos, y a ellos les ardía el corazón de gozo al escuchar una palabra que les estaba dando a entender que Él había resucitado. Cuando calmó la tempestad, cuando sanaba a los enfermos. Todos esos momentos manifiestan este poder que tiene la palabra. Por eso, si hoy Dios te está diciendo a ti, hermano, a través de esta reunión virtual que tenemos: levántate, pueblo mío, es que te está llamando la atención, pero con poder. Y Él ya está haciendo cosas para que tú te recuperes y te levantes. Si tienes miedo de la pandemia, si tienes miedo del contagio, si estás enfermo, si has llorado a algún ser querido, si has perdido tu trabajo, si has fracasado en tu negocio y dices: bueno, aquí ya no hay nada que hacer, pongámonos entonces con Bonnie Ain a cantar la nostalgia en los ríos de Babilonia. Hoy el Señor te dice: no, Señor, levántate, yo ya te estoy dando la mano. Así como el viento me levantó esta hoja, Dios está levantando su poder para que todos nosotros nos levantemos y nos reincorporemos en estos momentos de dificultad y de oscuridad. 2. Levantarse es la primera acción de la vida nueva. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como en la acción de levantarse Dios tiene su parte, y es que Él es el que da la primera acción, Él es el que tiende su mano. Hay un canto muy bello con el que vamos a terminar que se llama La mano de Dios, de John Carlos, que nos ayuda profundamente en nuestra vida.
Pues bien, vemos nosotros que hay varios casos en la Biblia, simplemente voy a nombrarlos, como la primera acción de una nueva vida es siempre levantarse. Yo no puedo saltarme ese paso. Veámoslo. Nicodemo fue Jesús y le dijo: mira, Señor, que nosotros de noche, para que no lo vieran sus amigos, él quería nadar en 2 aguas, él quería estar bien con los fariseos y quería estar bien con Jesús. Y él le dice: mira, Señor, vemos que haces prodigios y que la mano de Dios está contigo. Jesús lo cayó, sabía a qué iba y le dijo: mira, Nicodemo, para poder entender el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa nacer de lo alto. Es un adverbio de modo que es anoten, griego. ¿Qué significa de nuevo o qué significa de lo alto? ¡Ey, qué bien! Porque aquí cuando Jesús está diciendo hay que nacer de nuevo de lo alto, está hablando de incorporarse, de tener una perspectiva más elevada de la vida, de no estar solamente en este horizonte, sino mirar, podríamos decir, por encima del bosque de problemas, para poder entender lo que significa el problema y poder salir de él. La vida nueva es precisamente ese incorporarse que lo logramos nosotros desde el día de nuestro bautismo. A Lázaro, ¿qué le dijo a Lázaro? Anda, ¿no es cierto? ¿Pero qué le dijo primero? Levántate. ¿Pero qué había hecho primero Jesús? Ya había levantado a Marta y a María. Ya estaba haciendo todo un proceso de reconstrucción de toda la situación que se había dañado por este momento trágico. Al joven, hijo de la viuda de Naín, ya lo llevaban a enterrar. ¿Y qué le dice a este joven? A ti te digo, joven, levántate. ¿Y qué se puso a hacer el joven? Se puso a hablar. Antes de hablar, es decir, cuando yo rompo la comunicación con los hermanos, me encierro en mí mismo y quiero cambiarla, es decir, quiero recuperar la comunicación que tengo que hacer, pues primero tengo que levantarme, erguirme, para poder dirigirme hacia ellos. A la niña, ¿qué se puso a hacer la niña después de que la resucitó a la hija de Jairo? Se puso a comer, pero antes de comer, ¿qué hizo? La levantó. A ti te digo, niña, talita cum, levántate. A la mujer adúltera, estaba postrada, estaba en el suelo. ¿Qué le dijo? Yo no te juzgo, ve y no peques más. Pero para ir, ¿qué tenía que hacer? Tenía que caminar. Para caminar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que levantarse. Su nueva vida comenzaba precisamente con esta acción. El hijo pródigo, la misma situación, estaba en el punto culminante de su postración. ¿Y qué dijo él? Me levantaré, iré y le diré. 3 verbos. ¿Cuál es el primero? Levantarse. Y efectivamente lo hizo. Pero ustedes, bueno, está el otro, el paralítico, ya lo habíamos visto, ¿no? Antes de levantarlo le perdonó los pecados, porque sabía que la causa de su parálisis era precisamente sus pecados. Esto indica que nosotros debemos tomar en cuenta, reconocer que el paso más difícil para emprender algo en la vida es el primero. Y coincide siempre con la acción de levantarse, sobre todo cuando uno está postrado. Los invito, hermanos, a que descubramos que este primer paso, que es el más difícil, ya nos está apoyando Dios, porque Él nos está tendiendo la mano. Y tercero, bueno, muchos más casos, ¿no? Levantarse es resucitar. De hecho, la palabra resucitar, egeiro, en el griego, manifiesta precisamente esa acción, levantarse. Jesús se levantó
del sepulcro. Se ha asociado con una palabra que se llama resiliencia. Esta palabra, de hecho, la puso en moda el Papa Francisco y viene de la física, de la metalurgia. La resiliencia es la capacidad de volver a lograr el estado anterior de un material. Un material resiliente es el que cuando uno lo tuerce, lo deforma, lo daña, él se vuelve a armar. Mire. Ay, lo voy a volver a armar. Poca resiliencia tiene esto. Lo voy a reciclar para no contaminar. No se daña, no se rompe, se tuerce solamente. Mediana resiliencia. Si yo hago un pequeño esfuercito y tengo paciencia, lo puedo bajar otra vez enderezadito. Mediana resiliencia. Buena resiliencia. Se tuerce, se deforma, pero cuando termina la presión, vuelve a su estado natural. ¿Eso se puede dar en los seres humanos? Claro. De hecho, existe como un decálogo para el resiliente. 1. ¿Cómo lograr adquirir el estado anterior al que yo estaba antes de la crisis? Antes de la depresión, antes de la tragedia, antes del colapso, antes de la enfermedad, antes de la muerte del ser querido. Pues bueno, uno está en el conocerse. Por ahí dicen que el camino de la felicidad es el camino del autoconocimiento. Cuando uno se conoce verdaderamente, uno logra ir en un camino adecuado a la felicidad y dejar de sufrir, porque el sufrimiento es algo subjetivo. Digamos que el dolor, obviamente, no vamos a negar que existe el dolor lo pone la vida, es algo objetivo, pero el sufrimiento lo pongo yo. Por eso hay personas que se recuperan de un momento crítico y otras que no, porque su resiliencia no les da, porque hay un alto grado de desconocimiento de sus cualidades, de sus limitaciones, de sus oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo comienzo un proceso de autoconocimiento, maravilloso. El Salmo 139 precisamente habla de eso. Señor, tú me escrutas y me conoces. Tú sabes quién soy yo. Tú me amas desde antes de que naciera. En la medida del conocimiento es la medida del amor y es la medida del levantarse cuando uno está en dificultades. Segundo mandamiento. Las dificultades son aprendizajes. Esto me ha gustado a mí mucho. Por ahí en Colombia decimos, perder por conocer no es perder. Así como cuando uno va a un sitio que le cobra muy caro y uno descubre que el mismo producto estaba más barato en otro sitio y uno queda con una rabia y un deseo de decir, uy, pero es que me tumbaron, me estafaron. Y uno dice, bueno, perder por conocer no es perder, ya sé dónde no tengo que ir a comprar caro. Y así, cuando yo empiezo a ver que los errores de mi vida son aprendizajes que me ayudan a salir adelante, entonces descubro que los errores de mi vida es como una universidad que estoy haciendo y que me la está dando la propia vida. ¡Ey, qué bien! Entonces, cuando cometas un error, no te sientas a llorar tus equivocaciones, sino mira qué es lo que debes hacer para no volver a cometerlo. Simplemente. Tan sencillo como eso, es un elemento obvio de la vida, pero que a veces nosotros nos complicamos y no lo vemos. Tercero, descubrir las crisis como oportunidad para crecer. Porque es que las crisis se vuelven momentos de pánico para postrarse y encerrarse. Vean ustedes lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí nos tocó a toda la humanidad encerrarnos. Pero en el encerramiento estamos mirando entonces cómo voy a salir de adelante. Y uno descubre muchas iniciativas de personas que dicen, bueno, yo me sacudo
esta mala racha. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque si hay grandes dificultades, allí puede haber una oportunidad para mí. Ser objetivos y optimistas, aún tener buen humor en los momentos de dificultad. Yo recuerdo, trabajé en algún tiempo con parejas y descubrí que una persona me decía, o decía en sus temas, que cuando tenía grandes problemas, obviamente sin caer en lo cínico, decía, yo le meto un poquito de humor, entonces distensiono la situación. La persona que es capaz de mirar los problemas con objetividad, con optimismo, con buen humor, es una persona que logra ser resiliente. 5. Confianza y seguridad en las capacidades. Personas confiadas y seguras son personas resilientes. La inseguridad es signo de poca resiliencia. Por lo tanto, bueno, cree un poco más en ti, Dios ya lo hace. 6. Saber trabajar en equipo, tener una sólida red de apoyo, saber cuándo pedir ayuda. A veces uno dice, bueno, yo soy todopoderoso, yo no necesito que nadie me ayude, todas las cosas, yo solo sé hacer bien las cosas. Y con esa actitud uno descubre que cuando lo sobrepasan los problemas, alguien tiene que venir a tenderle la mano. Flexibilidad ante los cambios, creatividad. Es interesante, como dicen algunas personas para la sobrevivencia, cómo atravesar un río de manera perpendicular. Y entonces uno dice, si yo empiezo a luchar contra la corriente, me canso más y me ahogo. Pero si yo me dejo que me lleve la corriente poco a poco, entonces yo logro pasar al otro lado. Ser flexible, no ir en contra de las circunstancias para cansarme más y para atormentarme más, sino dejarme por estas corrientes de la vida, llevarme es un gesto de resiliencia. Ya vamos en el 8, alta capacidad de aceptación, aceptar las cosas. En otras palabras, y a veces este término suena un poquito extraño, es capacidad de frustración, saberme frustrar. Claro que hay que saberse frustrar. La gente piensa que la palabra frustrado es que ya es un fracasado. No, saberse frustrar es saber que uno no es un todopoderoso, que a veces uno se enferma, que a veces uno se equivoca, que a veces uno tiene que echar para otro camino. Eso es la alta capacidad de aceptación de la realidad. Lidiar con la incertidumbre. No se trata de controlarlo todo. Y 10, la perseverancia. Puede haber más. Yo encontré estas 10 porque como la palabra decálogo nos suena tan bonito, pues ahí está. Pueden ir a YouTube y buscar muchos videos sobre la resiliencia que están muy buenos y que nos ayudan a nosotros. Pero ¿saben qué problema hay con la resiliencia? Pues que en realidad levantarse es resucitar. No es solamente volver a un estado anterior, como si yo estuviera devolviendo el tiempo como una especie de video, devuelvo el tiempo para estar en una situación previa al problema. No, porque si eso hubiera sido, entonces la palabra resurrección hubiera sido lo que le hizo Jesús a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín o al mismo Lázaro, que es revivificar un cadáver, es decir, volverlo a dejar en la situación anterior. Era lo que pensaba Nicodemo. ¿Cómo la vida nueva va a ser entrar nuevamente al vientre de la mamá? Entonces aquí la resurrección es algo diferente, es que se transforma la vida. Yo me levanto, pero estoy transformado. No vuelvo a lo mismo de antes. Más bien, doy un paso adelante en la vida. Por eso, sobre todo textos de San Pablo tan buenos, nos manifiestan que la resurrección es más que resiliencia. Que la resurrección es descubrir
decir que en nuestras fragilidades se manifiesta el poder de Dios. Que si nosotros tenemos algo para dar, pues es fragilidad, es equivocación, es error. Pero si yo quiero levantarme, no puedo hacerlo jalándome de mis propios cabellos, que nunca lo podría hacer, como si estuviera en unas arenas movedizas. Alguien me tiene que levantar. Y es precisamente este texto bello de 2 Corintios 4. Del 7 al 15, 3 versículos les pongo aquí simplemente para que vean esta belleza. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, hay una realidad nueva cuando Dios toca nuestra vida que nos levanta. Obviamente, nos reincorporamos para decir que somos victoriosos, pero no por nuestras propias fuerzas, es por la acción de Dios. A ejemplo de María. A mis amigas de Adad les encanta la Virgen María. Aquí tengo mi advocación linda. La Purísima, la Virgen María, la patrona de Nicaragua. ¿Qué encontramos de resiliencia en María? 2 textos. El primero, cuando fue a visitar a su prima Isabel. Cuando el ángel le dijo a María, mira que tu prima Isabel ya está, la que era estéril, ya tiene 6 meses, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hizo María? Inmediatamente se levantó y fue a visitar a su prima Isabel. ¿A qué fue? ¿A verificar un chisme? No, María no era chismosa. Fue a ayudarle. Por eso dice que se quedó unos 3 meses con su prima Isabel hasta que la ayudó a alumbrar, aún en su situación difícil de inicio de embarazo por parte de María. Descubrimos aquí en María una actitud bella, de que aún cuando tiene una dificultad, no tiene el mayor reparo en estar siempre en actitud de ayudarle a los demás. Y ante la cruz de Jesús, dice que ante la cruz de Jesús estaba María, otras mujeres y el discípulo amado. ¿Cómo lo entiende la iglesia? De pie junto a la cruz. De pie junto a la cruz, María mostró resiliencia ante el momento más doloroso de Jesús, porque ella estaba allí dándole ánimo a su hijo. María nos recuerda también esta fuerza grande del amor de Dios que nos hace resilientes, pero no solamente eso, resucitados. Nos levantamos gracias a la poderosa mano de Dios. Quiero invitarlos, hermanos y hermanas, a orar en este momento con este canto bello. Una mano que me levanta, una mano que me sostiene. Una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Cierra tus ojos un momento. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en 2. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en 2. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para hablar con
todopoderoso y eterno, que has tendido tu mano misericordiosa a la humanidad triste, confundida, llena de incertidumbres y miedo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Yo te pido, Señor, que bajes tu mano, que abraces la tierra, que nos llenes de tu amor. Tú, que muerto en la cruz, abrazaste a la humanidad con tu amor misericordioso, nos sostengas, pronuncies aquello que necesitamos escuchar en este momento para levantarnos como resucitados, para saber, Señor, que cuando yo quiero salir adelante, tú ya me estás jalando, que cuando yo tengo el deseo de reincorporarme, tus brazos ya me están rodeando y estás suscitando cosas para que yo tenga iniciativas y tome mi camilla, me la eche al hombro y siga adelante en la vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad de saber que después de la tempestad viene la calma, porque tú precisamente, Jesús, has hecho el milagro. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Dios los bendiga.